Queridos hermanos, al mirar el actuar de Dios, si podemos imaginarlo así como con una línea histórica, por decirlo de algún modo, vemos la venida del Señor Jesucristo, su primera venida, su muerte en la cruz, su resurrección y la edad de la iglesia a partir de Pentecostés. Seguido a eso, habrá de sorprendernos el arrebatamiento y seguido al arrebatamiento, la gran tribulación, que es donde Dios ha de justamente volcar su ira, y es lo que Pablo, por ejemplo, llama en Romanos la ira venidera. Seguida la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, y allí con la segunda venida de Cristo la batalla de Armagedón, el comienzo del milenio, los 1000 años en los que Dios va a imponer su paz, y después, como un umbral, el milenio, y seguido el milenio, la eternidad. Ahora, debemos recordar entonces que para el rapto no hay ninguna señal ni aviso. No hace falta ninguna señal ni aviso para que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia se produzca. Y repito, el rapto es inminente. El Señor dijo en San Juan, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y el rapto es un misterio. Es un misterio que verdaderamente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña y revela que judíos y gentiles tengan un mismo Señor, un mismo Salvador, y que ambos tengan la posibilidad de la vida eterna confiando en el Mesías. Ahora, la venida del Señor, o el rapto, recordamos que va a ser antes de la gran tribulación. Dios no ha de exponer a su ira a la iglesia, porque si no lo que la iglesia tendría no sería una esperanza bienaventurada. Por eso Dios va a sacarnos de este mundo antes de comenzar con los juicios de la gran tribulación. Ahora, perfecto, el día del Señor viene. Es decir que todos los creyentes de esta dispensación, la iglesia, tanto judíos como gentiles, hemos de ser arrebatados en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4:17. Es interesante ver que el Señor viene, pero somos nosotros, la iglesia, los que salimos a darle la bienvenida al Señor en el aire. Ahora, la gran tribulación no tendrá lugar mientras no desaparezca de en medio, según la Escritura, lo que detiene que se produzca la gran tribulación. Y uno entonces se pregunta, ¿quién es que la detiene? Si usted puede ver en su Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, usted tiene allí lo que figura con un título, Manifestación del hombre de pecado. Bueno, parece ser que había en aquel momento dando vuelta algunas cartas que eran cartas falsas y que enseñaban una doctrina equivocada. Bueno, Pablo escribe justamente para aclarar algunos puntos y en este tramo de la Escritura, repito, 2 Tesalonicenses capítulo 2, tenemos un pasaje precioso de la palabra, que no solamente nos habla de la venida del Señor, sino que nos habla también del comienzo de la ira del Señor. Justamente se me consultaba con respecto a esto durante el día de hoy, y es interesante que nos detengamos un poquito en este pasaje, porque este pasaje es realmente muy, pero muy importante. Fíjese que dice, terminando el versículo 2, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, tenemos que hacer rápidamente una salvedad, y es importante que usted la tenga en cuenta. Cuando aquí nos habla la Escritura del día del Señor, no se nos está hablando
del arrebatamiento, sino que se nos está hablando de un periodo de tiempo que comenzará con la gran tribulación, continuará a través del milenio y llegará hasta el fin de las edades. Aquí se nos habla del día del Señor. Y el día del Señor, en el Nuevo Testamento, es lo que en el Antiguo Testamento lo tenemos como el día de Jehová. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Joel, Isaías, Amós hablan de ese día, y en el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro, en su segunda carta en el capítulo 3, hablan de lo mismo. El día del Señor es un periodo de tiempo que comienza con los juicios de la gran tribulación. Y ese día del Señor incluye la segunda venida de Cristo para reinar, el reino del Mesías en el milenio, el juicio del trono blanco, que es el juicio que estará destinado a juzgar a los inconversos, y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Pero repito, la iglesia ha de ser arrebatada antes de que comience esto aquí llamado en 2 Tesalonicenses el día del Señor. Porque si no, se presta a confusión. Si pensamos que el día del Señor es el arrebatamiento, uno dice, según el versículo 3, que primero tendría que venir justamente el hombre de pecado para que después se produzca el día del Señor o el arrebatamiento. Pero repito, este día del Señor no es el arrebatamiento. Este día del Señor es un periodo que comienza con la gran tribulación después que la iglesia es arrebatada. Inclusive, ya que está, les comento también, fíjense que dice que este día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si bien la palabra apostasía a menudo se interpreta como aquello que tiene que ver con la negación a Dios, a sus preceptos, a sus mandamientos, la idea de la palabra aquí es salida, o ser quitado, o ser arrebatado. Es decir que, primeramente seremos arrebatados para que después, en la gran tribulación, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, habiendo aclarado un poco ese punto, repito, que en el momento del rapto, todos los creyentes seremos llevados a la eternidad. Y esto es muy interesante también señalarlo. ¿Por qué? Porque en otra consulta que me hicieron hoy, uno dice, bueno, pero francamente, si Cristo viene y somos llevados a la gloria, ¿cuál es el motivo o el porqué de necesitar tener un cuerpo? Bueno, muy bien, es interesante. Cuando el creyente muere, su espíritu va a la presencia del Señor. Eso es instantáneo. Ustedes recuerdan el ladrón de la cruz que recibe la promesa del Señor. Esta noche estarás conmigo. Es decir que todo hombre, toda mujer que muere en este mundo, habiendo confiado en el Señor Jesucristo, cierra sus ojos en la tierra y los abre en la presencia del Señor. Su espíritu, el espíritu de la persona que deja este mundo, va a la presencia de Cristo. Correcto. Pablo, bueno, lo enseña en 2 Corintios capítulo 5, 8, ¿no? Pablo habla de estar ausentes en el cuerpo, más presentes con el Señor. Bueno, pero nuestro cuerpo, cuando morimos, obviamente va al polvo de la tierra, porque la Biblia lo enseña también. Volvemos a donde fuimos o de donde fuimos hechos. Allí queda, en la tierra, simplemente lo que fue nuestro tabernáculo, nuestra tienda. Ese cuerpo resucitará en la venida del Señor para ser glorificado. Cuando Pablo habla de los que duermen, se refiere solamente al cuerpo del creyente que está como dormido. Cuando ve una persona, usted y yo, que está dormida, esa persona despierta. Así ha de ocurrir también con el cuerpo de los que murieron en Cristo.
habrá de despertarse, de resucitar para ser glorificado y para tener un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Espero de esta manera haber respondido un poco esta pregunta. Ahora, continuando con lo que veníamos hablando antes, este pasaje de 2 Tesalonicenses, capítulo 6-7, designa al anticristo como hombre de pecado o como hijo de perdición. Y ese hombre de pecado o hijo de perdición o anticristo es el que se opone a Dios, y no solamente se opone a Dios, sino que se va a hacer pasar por Dios. Ahora, el pasaje dice que hay alguien que lo detiene. Y eso que lo detiene es la Iglesia y el Espíritu Santo que mora en el corazón de los creyentes. Ahora, habla de que va a ser quitado de en medio. Y en realidad, una persona divina como el Espíritu Santo no puede ser quitada del medio. La expresión que diría allí, o la traducción más feliz, sería que habría de desaparecer del medio. Es decir, que cuando el Espíritu Santo, que mora en la iglesia que es arrebatada al cielo, sea quitado, hará su manifestación el hombre de pecado. Es decir, que el Espíritu Santo desaparece, hermano, junto con la iglesia. En la iglesia el Espíritu Santo actúa en cada creyente y de manera corporativa en todo el cuerpo de Cristo. Bueno, así lo va a seguir haciendo su poderosa obra en aquellos que sean salvos en la gran tribulación. Ahora, querido hermano, la venida de Cristo no es para estar preocupado. La venida de Cristo es una esperanza consoladora. Y al mismo tiempo la venida de Cristo es una esperanza purificadora. Porque nos hace tener en cuenta cómo estamos viviendo, observar cómo nuestra vida, si verdaderamente estamos caminando por esas obras de justicia que Dios preparó de antemano para que caminemos en ella. Ahora uno dice, bueno, entonces ¿quiénes serán arrebatados? Repito, si la iglesia va a ser arrebatada, parece hasta inútil tratar de contestar esta pregunta. Uno dice, todos hemos de ser arrebatados. Y es verdad, todos vamos a ser arrebatados. Algunos equivocadamente han opinado que habrá una especie de arrebatamiento parcial. Es decir, nos dicen los que estén preparados, los que estén velando, o los que tengan un amor realmente muy grande por la venida del Señor. Pero esta opinión es totalmente infundada. Y hay varios motivos que quiero mencionarle y que le vendrán a usted muy bien, como me han venido a mí considerar también. Todos hemos de ser arrebatados. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. Y el Señor no podría arrebatar con él algunos miembros del cuerpo, algunas partes del cuerpo. Por decirlo de alguna manera, habría sino una especie de desintegración del cuerpo que es la iglesia. En segundo lugar, y esto es muy importante, todos seremos arrebatados porque el creyente está en Cristo no en virtud de la preparación que tiene, sino por la justificación que tiene. Inclusive Pablo insiste, todos seremos transformados, todos. El cuerpo de los que durmieron, aunque su espíritu se esté en la gloria con Cristo, y el cuerpo de aquellos que seamos arrebatados y estamos todavía vivos en este mundo. Ahora, todos seremos arrebatados porque, querido hermano, usted y yo somos admitidos en la presencia del Señor no por nuestra buena conducta, sino por la justificación de Dios, la justicia que nos fue imputada mediante la fe. Pablo dice, por gracia sois salvos. Y en este punto hago hincapié porque así como en muchas iglesias se predica que la salvación se puede perder, muchos de ellos predican que en el momento del arrebatamiento no todos los creyentes habrán de ser arrebatados, lo cual significa algo totalmente antiescritural.
La salvación no puede perderse porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque no hay ninguna manera de que ese sello, aún viviendo una vida carnal, sea borrado, y así como no hemos de perder nuestra salvación, tampoco corremos ningún tipo de riesgo con respecto a nuestra experiencia en el arrebatamiento. Todos seremos arrebatados. Bueno, muy bien. Sería interesante entonces recordar también que el Señor no tarda su promesa, sino que el Señor en breve vendrá a buscar a la iglesia. El rapto y este acontecimiento del cual los creyentes hemos de ser realmente grandes protagonistas está por producirse. Y Pablo termina escribiendo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Que estaremos para siempre con el Señor. Usted sabe que la expresión alentaos significa que unos a otros debemos incentivarnos para estar preparados para que Cristo venga. Significa que debemos hablar, que debiera ser el tema de conversación permanente, que en él tendría que estar centrada nuestra atención, que si creemos que Cristo murió y resucitó, que de igual modo Él traerá un día a todos los redimidos junto a Él a la gloria, el tema de nuestro canto, el tema de nuestra alabanza, el tema de nuestra gratitud debiera ser justamente que Cristo viene y que vamos a estar para siempre con el Señor. Ahora bien, hay una expectativa paralela a la de la iglesia. Nosotros esperamos que Cristo venga. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero aquellos que no tienen esta esperanza, tienen otra esperanza. Que se levante un gobierno mundial gobernado por un hombre fuerte, que no admita ningún tipo de crítica, que no sea contradecido y que controlando el mundo le dé al mundo la solución a los grandes problemas que tiene, económicos, financieros, de salud y espirituales. Y con todo lo que hemos vivido, querido hermano, ya no luce tan disparatado y da toda la sensación de que el mundo va encaminándose o preparando el ambiente para la llegada de este líder político, social, económico y religioso que justamente ha de gobernar el mundo durante aquellos 7 años y medio de la gran tribulación. Ahora bien, querido hermano, Cristo viene. Cristo nos ha librado de la ira venidera. Cristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Cristo es nuestra esperanza de vida eterna. Cristo nos tiene en la palma de su mano, fuerte, segura, eterna. Él es nuestro Señor. Gocémonos, alegrémonos y esperemos con una preciosa esperanza ese momento cuando Él nos venga a buscar. Un día más ha pasado, un día difícil tal vez, pero Cristo viene. Lo que diga el mundo, lo que haga el mundo, lo que el mundo quiera meternos en la mente y en el corazón, no lo tengamos en cuenta. Confiemos que el Señor regresa. Confiemos que el Señor pronto cumplirá su promesa. Confiemos que el Señor no se olvida lo que ha dicho. Él quiere que estemos con Él para siempre en la gloria, para que justamente veamos su gloria. Porque Dios no nos ha puesto
para ira, sino para alcanzar salvación. Que el Señor les bendiga.